Hola, sonoteros y sonoteras. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a sumergirnos en un rincón de Teruel que a primera vista podría parecer pequeño en el mapa, pero que esconde una historia gigantesca y un entorno natural que te dejará sin aliento. Nos vamos a Tornos, un municipio que es mucho más que un puntito en la comarca del Jiloca, en la Comunidad de Aragón. Prepárense, porque este lugar tiene de todo: ubicación estratégica, una laguna de valor ecológico incalculable y una comunidad que ha demostrado una resiliencia que ya quisiéramos muchos. Así que pónganse cómodos, porque el viaje por Tornos está a punto de empezar. Imagínense por un momento un pueblo que se erige en pleno sistema ibérico, como si la naturaleza misma lo hubiera puesto ahí estratégicamente. Eso es Tornos. Y lo que lo hace aún más especial es que está justo al lado de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallocanta, un nombre que ya de por sí suena algo grandioso, ¿verdad? Y no es para menos, porque estamos hablando de uno de los humedales más importantes de toda España. Pero Tornos no es solo naturaleza. ¿Qué va? Este lugar ha sido un actor crucial en la historia de Aragón. Una frontera defensiva en la frontera. Sus habitantes, los torneros y torneras, han vivido de todo, incluso la dureza de la Guerra Civil Española, y han demostrado una capacidad de recuperación y una identidad local que, como verán, es para quitarse el sombrero. A pesar de toda esta riqueza, no podemos obviar que Tornos se enfrenta a retos importantes. En 2024 su población es de apenas 182 habitantes y la tendencia, tristemente, es a la baja. Sí, es otro ejemplo de esa realidad que llamamos la España vaciada. Su economía, muy ligada al campo, a la agricultura de secano y a la ganadería, es vulnerable a los caprichos del clima y del mercado, lo que nos hace pensar en la urgencia de buscar nuevas vías para prosperar. Además, los servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad son algo limitados en el pueblo, obligando a sus vecinos a desplazarse a lugares cercanos, como Calamocha. Pero ojo, que no todo es desafío. Recientemente las conexiones de transporte público con Calamocha han mejorado, lo que es una buena noticia y un alivio para muchos. Mirando al futuro, Tornos tiene un as bajo la manga: su increíble patrimonio natural y cultural. La laguna de Gallocanta, con su potencial para el ecoturismo y la observación de aves, es una joya. ¿Y qué decir de su arquitectura, sus tradiciones, su gastronomía local, con productos que tienen hasta denominación de origen? Todo esto podría atraer a un turismo cultural y a un agroturismo que le daría un nuevo impulso a este lugar. La clave, amigos, estará en encontrar ese equilibrio perfecto entre conservar su esencia y desarrollar su potencial de manera sostenible. Para que nos ubiquemos un poco mejor, Tornos está en la provincia de Teruel, en el noroeste, a unos 87 kilómetros de la capital. Administrativamente, pertenece al partido judicial de Calamocha, y su código postal es el 44.230 punto. Y para los curiosos, el alcalde actual es Ricardo Rodrigo Luna, del PSOE. Un dato que a veces se nos escapa es que el área municipal de Tornos abarca casi 49 kilómetros cuadrados. No es poco. Tornos forma parte de la comarca del Jiloca, una zona que se distingue por sus paisajes agrícolas y su gran peso histórico en Aragón. Y sí, igual que muchos otros pueblos turolenses, Tornos vive de cerca el desafío de la España vaciada, con esa despoblación y ese envejecimiento de la población que tanto nos preocupa. Es un reflejo de lo que ocurre en la provincia de Teruel, que es un territorio rural con sus propias complejidades, pero también con oportunidades que, si se saben aprovechar, pueden cambiar el rumbo de estos lugares. Ahora, si nos adentramos en la geografía de Tornos, nos encontramos en el Campo de Bello, una subcomarca en el corazón del sistema ibérico. Esto significa que su paisaje es una mezcla de montañas y altiplanos, un espectáculo. Pero si hay algo que define a Tornos, es su cercanía a la laguna de Gallocanta. De hecho, una buena parte del municipio está dentro de esta reserva natural dirigida. ¿Y por qué es tan importante Gallocanta? Pues porque es uno de los humedales más vitales de España, especialmente para las aves migratorias. Y aquí viene el dato curioso.
es un punto clave de parada para las grullas. Imagínense el espectáculo cuando llegan. Que sea una reserva natural dirigida no es solo un nombre bonito. Implica una protección legal muy seria para este ecosistema, punto. La ley que la declara dice que incluye la laguna, su orilla, y esos prados húmedos y salinos tan característicos. Además hay una zona de protección alrededor, que abarca los campos de cultivo cercanos. Todo esto significa que hay un compromiso a largo plazo para conservar este lugar tan único. Incluso hay un plan de conservación que regula desde las actividades agrícolas tradicionales hasta la observación de fauna silvestre, la investigación, la educación ambiental y el acceso. Este enfoque integral no solo protege el medio ambiente, sino que también sienta una base sólida para el desarrollo sostenible. Es una oportunidad de oro para que Tornos se posicione como un destino de ecoturismo y ornitología, atrayendo a visitantes que buscan conectar con la naturaleza de una manera especial. Pasemos al clima, porque también es parte de la identidad de Tornos. Aquí tenemos un clima continental mediterráneo, lo que se traduce en inviernos largos y, créanme, muy fríos. Las heladas pueden aparecer desde septiembre hasta junio. Las temperaturas entre el día y la noche bailan mucho. Y un dato curioso es que las noches de verano en Tornos son de las más frías de España. Así que, si van en verano, lleven una chaqueta. Estas condiciones climáticas han marcado históricamente la vida del pueblo y sus actividades económicas, y es algo que se nota en la forma de ser de su gente. La historia de Tornos es fascinante y se remonta a sus primeras menciones allá por el año 1204. Poco después, en 1208, el mismísimo Pedro II de Aragón confirmó la donación de Tornos a un monasterio. Durante la Edad Media fue tierra de realengo, lo que significa que dependía directamente de la corona. Y como aldea de la comunidad de Daroca, jugó un papel defensivo crucial contra los ataques castellanos. En 1248, gracias a un privilegio de Jaime I, se desvinculó de Daroca para integrarse en la sesma del río Jiloca, manteniendo su estatus real hasta que este régimen desapareció en 1838. Pero la historia de Tornos no se detiene ahí. También fue escenario de la Guerra de la Independencia contra los franceses. Imagínense las tropas españolas del coronel Ramón Gallán retirándose a Tornos en 1809, esperando refuerzos. Y en 1810, el coronel Kliski atacó los puestos avanzados de Castejón y Tornos. Pero quizás uno de los capítulos más conmovedores de su historia es el de la Guerra Civil de 1936. Aunque el pueblo se alineó con el bando nacional y no fue un frente de batalla directo, sus habitantes contribuyeron activamente. Aportaron caballos y camiones para construir el aeródromo de Bello, una base vital para bombarderos y cazas durante la crucial batalla de Teruel. El pueblo acogió a militares, incluso a pilotos famosos como Quindelán y Joaquín García Morato, que se quedaron en casas de familias locales. Lo más increíble es que, a pesar de la polarización de la guerra, Tornos sufrió pocos bombardeos y no hubo ejecuciones directas gracias a la protección del alcalde Andrés Luna y otros vecinos que se negaron a entregar listas de republicanos locales. Aún así, la guerra se llevó la vida de 13 jóvenes de Tornos que lucharon en frentes como Teruel, Belchite o Huesca. Y hay un incidente trágico en Castejón de Tornos, donde jornaleros fueron confundidos con republicanos y fusilados, con sus restos descansando en el cementerio de Tornos. La historia de Tornos, desde su función defensiva medieval hasta la compleja experiencia de la guerra civil, nos habla de una profunda resiliencia y un sentido de comunidad inquebrantable. Esa capacidad de sus habitantes para protegerse mutuamente en tiempos tan difíciles es un ejemplo de solidaridad local que va más allá de las ideologías. Esta historia tan rica y multifacética no solo le da a Tornos un carácter único, sino que también es un imán para el turismo cultural, permitiendo a los visitantes conectar con el pasado del pueblo y entender el espíritu perdurable de su gente. Y hablando de historia, el territorio de Tornos es un verdadero tesoro arqueológico. Se han encontrado restos de poblados celtíberos en la ermita de Nuestra Señora de los Olmos, con fosos y muros que nos hablan de una ocupación desde tiempos muy remotos, abandonados alrededor del siglo III a.C.
Pero si hay un elemento que domina el paisaje, es el castillo de Tornos. Situado en un cerro, desde sus ruinas se puede ver la laguna de Gallocanta. Una vista espectacular. Este castillo de origen castellano fue fundamental en la primera línea de defensa de Aragón contra Castilla, junto con los castillos de Cúbel y Sante. A lo largo de los siglos pasó por muchas manos y fue mejorado una y otra vez, con obras de Jaime II y la construcción de un aljibe por orden de Pedro IV. Resistió ataques y fue clave durante la Guerra de los Dos Pedros. Aunque hoy está en ruinas, conserva restos impresionantes, paredones, 3 torreones y un pasillo excavado en la roca. Y en sus laderas se han encontrado restos de un poblado medieval y debajo de este un antiguo asentamiento ibérico. Una máquina del tiempo. En cuanto a la arquitectura religiosa, no podemos dejar de mencionar la Iglesia del Salvador, una maravilla barroca del siglo XVIII, construida en mampostería, con 3 naves decoradas con motivos vegetales y angelicales, y la ermita de Nuestra Señora de los Olmos, también del siglo XVIII, que lamentablemente sufrió el robo de una talla románica de la Virgen del siglo XIII. Entre los elementos urbanos y culturales está el Peirón de San Antón del siglo XVII, declarado de interés artístico y situado en la plaza. El pueblo aún conserva muchas casas solariegas de familias históricas como los Martín, Luna, Moreno y Primicia. Y su urbanismo, con esas replacetas, pequeñas plazas y el lavadero público, te transporta a otra época. Un dato curioso y muy moderno. En abril de 2010, Tornos se convirtió en el primer municipio de España en tener un cineclub digital de alta definición y televisión a la carta. Eso sí que es innovación rural. La vida cultural de Tornos está muy ligada a sus tradiciones y fiestas. Una de las más destacadas es la romería a la Ermita de Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo. Desde allí, los vecinos van en procesión a la ermita de la Virgen de los Olmos para bendecir los campos del pueblo. Y la ermita de Santa Cruz fue restaurada en 2017. La Semana Santa en Tornos tiene ritos muy antiguos, de más de 400 años. El Jueves Santo se leen en la plaza los nombres de los hermanos de la Cofradía de la Sangre de Cristo. Y al amanecer del Viernes Santo, los cofrades van a la ermita de la Virgen cantando el reloj de la Pasión. Las fiestas patronales en honor de la Virgen de los Olmos son en agosto y terminan con un baile típico, la revolvedera. El 6 de agosto se celebra San Salvador, el patrón de la parroquia, y el 13 de junio, San Antonio, el patrón del pueblo. En invierno, la tradición de las hogueras de San Antón, el 16 de enero, reúne a los vecinos de cada calle alrededor del fuego. Y los carnavales de Tornos tenían figuras muy particulares, como los zarriones, que se cubrían el rostro con máscaras, o se lo pintaban de negro y asustaban con sus esquilos, y las madamitas, que podían ser hombres o mujeres, y llevaban una silla invertida cubierta con una colcha sobre sus cabezas. Historias que solo se escuchan en los pueblos. Vamos a hablar de la gente de la población de Tornos. Según el INE, en 2024, la población es de 182 habitantes. Esto nos da una densidad de apenas 4.55 habitantes por kilómetro cuadrado. Una cifra que nos pone de frente con esa realidad de la España vaciada. Aunque en 2022 eran 196, se ve una clara tendencia a la baja. Es cierto que a nivel provincial, Teruel ha logrado un pequeño aumento de población en los últimos años, gracias principalmente a la inmigración. Pero este crecimiento no llega por igual a todos los rincones. Las pequeñas localidades como Tornos no están logrando atraer ni retener a esa nueva población, lo que agrava su problema de despoblación. Esta disminución constante, junto con una población envejecida, pone a Tornos en una situación de sostenibilidad delicada. Menos gente en edad de trabajar significa menos impuestos, menos demanda de servicios y menos personas para mantener la vida comunitaria. Es un ciclo que dificulta que el pueblo prospere y nos muestra la necesidad urgente de políticas específicas para el desarrollo rural. Si miramos la pirámide poblacional de Teruel y por extensión la de Tornos, veremos un marcado envejecimiento.
Hay una creciente proporción de personas mayores de 65 años, una situación crítica en los municipios rurales debido a la baja natalidad y la emigración. En cuanto a la distribución por sexos, en la provincia de Teruel hay una ligera mayoría de hombres, pero en las edades más avanzadas, a partir de los 65 años, la proporción de mujeres aumenta significativamente, reflejo de una mayor esperanza de vida femenina. Pasemos a la economía local, que en Tornos está muy ligada al campo. El sector primario representa un impresionante 81,1% de toda la actividad económica del municipio. La agricultura de secano y la ganadería son las actividades principales. De las más de 4.000 hectáreas productivas, unas 2.700 están dedicadas a tierras labradas. Aquí se cultivan cereales como trigo, cebada, avena y girasol. Un cultivo tradicional, pero que hoy solo se produce para el consumo familiar, es el azafrán. También hay olivos de la variedad empeltre y almendros, aunque algunos se han naturalizado. Y no olvidemos los huertos familiares, que también contribuyen a la producción local. En cuanto a la ganadería, la cría de ovejas es muy importante, con razas autóctonas como la raza aragonesa y la ojinegra, que están perfectamente adaptadas a estos terrenos áridos. Aunque el pastoreo ha evolucionado, históricamente ha sido muy respetuoso con la flora y la fauna. También hay explotaciones de ganado porcino y bovino, y la Cooperativa Agrícola Virgen de los Olmos, que agrupa a 65 socios, ofrece servicios de suministro de gasóleo agrícola y selección de grano, además de gestionar una finca municipal. Esta dependencia tan fuerte del sector primario, sobre todo de la agricultura de secano, hace que Tornos sea muy vulnerable a los cambios económicos y, por supuesto, al cambio climático. Las sequías prolongadas y los fenómenos meteorológicos extremos impactan directamente en el rendimiento de los cultivos y la ganadería. Y el hecho de que el azafrán, un producto de tanto valor, ya no se produzca comercialmente, es una oportunidad perdida para diversificar. Todo esto nos subraya la necesidad de que Tornos apueste por la diversificación de su economía. Cuando se mencionan nuevas actividades ganaderas y el incipiente turismo rural y hostelería, vemos que hay una conciencia local sobre esta necesidad. Las estrategias futuras deberían enfocarse en fortalecer estos sectores emergentes, en buscar productos agrícolas de mayor valor añadido y en aprovechar el potencial de la laguna de Gallocanta para desarrollar un turismo sostenible. Así se construirá una economía más resistente y multifacética, capaz de frenar la despoblación y asegurar un futuro más estable para el municipio. Además de la agricultura y la ganadería, la caza también es una fuente de ingresos para el municipio. Con 28 licencias, el ayuntamiento recibe anualmente 3.000 euros de la Sociedad de Cazadores. Y como ya decíamos, el turismo rural y la hostelería están emergiendo como sectores con mucho potencial de crecimiento. Hablemos de los servicios públicos y la conectividad, algo tan importante para la vida diaria. En cuanto a la salud, Tornos tiene un consultorio médico local que ofrece atención primaria. Las consultas son los lunes, martes, jueves y viernes a partir del mediodía y se necesita cita previa. Para pedirla hay que llamar al Centro de Salud de Calamocha, que opera 24 horas. La farmacia más cercana está en Bello. Esta situación, con un consultorio que no abre todos los días, la necesidad de pedir cita en otro municipio y la falta de una farmacia, refleja una carencia importante en los servicios esenciales. Es un reflejo de la precarización y degradación de los servicios sanitarios en las áreas rurales de Teruel. En muchos pueblos, las consultas se han reducido drásticamente y la falta de especialistas en hospitales regionales es un problema. Se han propuesto soluciones como taxis compartidos para acceder a centros más grandes, lo que subraya la gravedad del problema. Esta limitación en servicios básicos impacta directamente en la calidad de vida, especialmente de familias con niños y personas mayores. Y es un factor que impulsa la migración hacia zonas más urbanas. En cuanto a la educación, la información disponible no nos dice que haya centros educativos en Tornos. Esto significa que los jóvenes de la localidad probablemente tienen que ir a municipios vecinos o a la capital, Teruel, para estudiar. La situación de la educación en las comarcas rurales de Teruel también ha sido objeto de quejas por su precarización y recortes.
La ausencia de instalaciones educativas locales, al igual que los límites en los servicios de salud, es un desafío importante para las familias que piensan en mudarse a Tornos, contribuyendo a la despoblación. Pero hay una buena noticia en cuanto a la conectividad. Tornos tiene conexiones de transporte público a través de servicios de autobús. Hay una línea que va de Teruel a Zaragoza, pasando por Calamocha, y que para Tornos y Castejón de Tornos. Y a principios de 2023 hubo una mejora muy significativa. El Gobierno de Aragón implementó un nuevo mapa concesional de transporte de viajeros para la comarca del Jiloca. Este nuevo plan ha aumentado en 6 las expediciones de autobús que conectan Tornos y otras localidades cercanas con Calamocha. Y Calamocha ha visto un aumento brutal de 63 expediciones semanales hacia Teruel. Todo esto con el objetivo de hacer el transporte más seguro, sostenible y moderno. Este aumento en las expediciones de autobús que conectan Tornos con Calamocha es un desarrollo muy positivo que ayuda a mitigar, al menos parcialmente, esa falta de servicios locales. Calamocha, al ser el centro de referencia judicial y sanitario, con un centro de salud que funciona 24 horas, es un punto crucial para los residentes de Tornos. Una mayor frecuencia de autobuses significa un acceso más cómodo y regular a servicios esenciales: salud, educación secundaria, comercio, que no están disponibles en el pueblo. Esta mejora en la conectividad es fundamental para la resiliencia de Tornos. Reduce el aislamiento, facilita los desplazamientos para trabajar o acceder a servicios, y puede hacer de Tornos un lugar más atractivo para quienes valoran la tranquilidad rural pero necesitan acceso a las comodidades urbanas. Aunque no resuelve la cuestión de la provisión de servicios locales, es un paso vital para combatir la despoblación, haciendo la vida en el pueblo más llevadera y atractiva. Si planean visitar Tornos, hay mucho que ver y hacer. El principal atractivo natural, por supuesto, es la laguna de Gallocanta, parte de la Reserva Natural Dirigida. Es un ecosistema único y vital para las aves migratorias, especialmente para las grullas. Y el Centro de Interpretación de Gallocanta es un lugar clave para aprender más sobre este humedal. El castillo de Tornos, aunque en ruinas, es un vestigio histórico de gran valor, con restos de torres y muros que ofrecen vistas panorámicas. Y no olviden su interés arqueológico por esos asentamientos ibéricos y medievales. Otros elementos arquitectónicos notables son la iglesia del Salvador, una construcción barroca del siglo XVIII, y la ermita de Nuestra Señora de los Olmos, también del siglo XVIII, y con una historia muy interesante. El Peirón de San Antón, un monumento artístico del siglo XVII, también vale la pena verlo. Tonte. Y el urbanismo tradicional del pueblo, con sus replacetas y el lavadero público, te invita a un paseo tranquilo. Y sí, si tienen la oportunidad, no dejen de visitar el Cineclub Digital, una experiencia moderna en un entorno rural. Para los amantes de la naturaleza, la observación de aves en la laguna de Gallocanta es una experiencia inigualable, sobre todo durante la migración de las grullas. El entorno también es perfecto para el senderismo y para disfrutar de la tranquilidad del campo. En el ámbito cultural, exploren los sitios históricos, las ruinas del castillo, la iglesia, la ermita. Y no se pierdan un paseo por el trazado urbano tradicional del pueblo. Tornos también puede ser un excelente punto de partida para explorar otras localidades y enclaves naturales cercanos, como Castejón de Tornos, Berrueco, Bello y Torralba de los Sisones. Y la provincia de Teruel en general ofrece una gran variedad de atractivos turísticos que complementan la oferta de Tornos. Por ejemplo, la capital, Teruel, es famosa por su arquitectura mudéjar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No pueden perderse la catedral, la Torre de Salvador, la escalinata o la Plaza del Torico, además del mausoleo de los amantes de Teruel. Otros pueblos con encanto, como Albarracín y Valderrobres, también son dignos de visitar. Y la provincia también ofrece maravillas naturales, como los Pinares del Rodeno, con sus pinturas rupestres, y los órganos de Montoro. Además hay rutas por el Maestrazgo, la Sierra de Gúdar
y el Matarraña. Y si les gusta el patrimonio minero, hay museos y minas de carbón en Escucha. Y castillos históricos como los de Peracense y Castellote. La proximidad de Tornos a la laguna de Gallocanta, una reserva natural dirigida de gran importancia, es un activo turístico enorme y con un potencial enorme aún por desarrollar. El estatus de protección legal de la reserva asegura su viabilidad a largo plazo como atractivo natural, lo cual es fundamental para el desarrollo de un turismo sostenible. La importancia de la laguna para las grullas sugiere un nicho de mercado muy específico, el turismo ornitológico, que puede atraer a visitantes muy especializados y dedicados. Dada la economía local tan vulnerable, aprovechar Gallocanta para el turismo es una vía crucial para la diversificación económica y la creación de empleo. Tornos puede posicionarse estratégicamente como la puerta de entrada a este paraje natural tan importante, atrayendo a visitantes que buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Esto podría ayudar a contrarrestar la despoblación, al crear nuevas oportunidades económicas y atraer a residentes interesados en iniciativas relacionadas con el turismo, contribuyendo a una economía local más robusta y sostenible. Y no podemos irnos de Tornos sin hablar de su gastronomía. Aunque no hay platos exclusivos, la cocina local se alinea con las ricas tradiciones culinarias de Teruel y su comarca Ponto Ponto. Es una cocina de platos contundentes, perfectos para los inviernos fríos y las largas jornadas de trabajo en el campo. Teruel es reconocida por varios productos con denominación de origen protegida, DOP e indicación geográfica protegida, IGP, que son parte integral de la dieta y la oferta culinaria de Tornos. El famosísimo jamón de Teruel, DOP, curado por un mínimo de 14 meses, con su sabor intenso y textura jugosa. El melocotón de Calanda, DOP, grande, de piel lisa, pulpa firme y un sabor dulce y aromático. El ternasco de Aragón, IGP, cordero de razas autóctonas, criado en libertad, con una calidad de carne inigualable. El aceite de oliva del Bajo Aragón, DOP, un aceite de alta calidad, a menudo de olivos centenarios. Y los productos derivados del cerdo de Teruel, IGP. Además de estos, la cocina comarcal, de la que Tornos participa, incluye platos tradicionales y caseros. Entre los platos principales tenemos las gachas, las sopas de ajo al perolico, el gazpacho serrano, las judías con morro y los potajes de garbanzos. Todos ellos nacidos de la necesidad de subsistencia en un clima riguroso. Verduras como la borraja y el cardo se preparan con patatas o salsa de almendras. Y la sierra local ofrece setas como rebollones, colmenillas o boletus edulis. Los embutidos también son un pilar de la gastronomía, con jamón, longanizas, morcillas, chorizos, cecinas y somarros. Destaca el frito, una conserva de carne y embutido de cerdo que se guarda en orzas para potenciar su sabor y aroma. Las carnes en caldereta, cordero, escabeches, estofados de ciervo, pollo al chilindrón y el conejo al ajillo son también habituales. El río Guadalaviar, cercano, provee truchas. Y la elaboración de quesos de oveja y cabra es una tradición local. Para los postres y dulces encontrarán roscas, pan dormido, tortafinas, torrijas, mermeladas con frutos de la zona y mieles de romero o mil flores. La rica gastronomía de Tornos, desde los prestigiosos productos provinciales con denominación de origen hasta los platos rústicos y tradicionales, es un componente fundamental de su identidad cultural y un atractivo potencial para el agroturismo. Los platos tradicionales, a menudo desarrollados para afrontar inviernos duros y largas jornadas de trabajo, no son solo alimento, sino un reflejo de la historia local, el clima y las prácticas agrícolas. Esta autenticidad culinaria es un valioso activo cultural. La inclusión de productos con denominaciones de origen protegidas vincula a Tornos con una marca de calidad reconocida de la cocina aragonesa. Este patrimonio culinario puede ser un motor significativo para el agroturismo, complementando la oferta de turismo de naturaleza. Al promover los productos locales y la cocina tradicional,
Tornos puede crear experiencias de valor añadido para los visitantes, apoyando a los productores locales y fomentando la creación de pequeños negocios, como restaurantes rurales o productores de alimentos artesanales. Esto diversifica la economía local más allá de la producción agrícola bruta y contribuye a la preservación de las tradiciones culinarias, mejorando la atractividad general y la sostenibilidad del municipio. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por Tornos. Este municipio, pequeño en tamaño, pero con una historia profunda y una conexión inquebrantable con su entorno natural, especialmente la laguna de Gallocanta, es un ejemplo de resiliencia. Su identidad está forjada por siglos como tierra de realengo y su papel defensivo en la frontera medieval, así como por esa cohesión comunitaria que demostraron en momentos tan críticos como la Guerra Civil. Sin embargo, no podemos ignorar los desafíos demográficos. La disminución constante de su población y el envejecimiento de sus habitantes son un reflejo de esa problemática general de la España vaciada. A esto se suma la limitada disponibilidad de servicios públicos esenciales, lo que obliga a sus vecinos a depender de otros lugares y reduce su calidad de vida. Y económicamente, esa dependencia del sector primario, sobre todo de la agricultura de secano, lo hace vulnerable a los cambios climáticos y del mercado. Pero no todo es sombra en Tornos. Posee oportunidades significativas para su futuro. La laguna de Gallocanta, con su estatus de reserva natural dirigida y su riqueza ornitológica, especialmente esas grullas maravillosas, es un activo inmejorable para el ecoturismo y la observación de aves. Además, su rico patrimonio histórico-artístico, con las ruinas de su castillo, la iglesia barroca, la ermita y sus tradiciones festivas, ofrece un gran potencial para el turismo cultural. Y su gastronomía local, con productos de calidad y platos tradicionales, puede ser un atractivo adicional para el agroturismo, generando valor y apoyando a los productores locales. La mejora reciente en el transporte público hacia Calamocha es un paso muy positivo. Aunque no resuelve la falta de servicios locales, sí facilita el acceso y reduce el aislamiento. Para el futuro, Tornos debe centrarse en la diversificación económica, reduciendo su dependencia agrícola y fomentando el turismo rural y la hostelería, además de explorar nichos de producción agrícola de mayor valor. La preservación y promoción de su patrimonio natural y cultural serán fundamentales para atraer visitantes y fortalecer la identidad local. Una planificación estratégica que equilibre la conservación ambiental con el desarrollo comunitario, junto con la búsqueda de soluciones innovadoras para la provisión de servicios, será crucial para asegurar la viabilidad a largo plazo de Tornos y el bienestar de sus habitantes. Un aplauso a la gente de Tornos, que sigue luchando por su pueblo. Y a nosotros, los sonoteros, nos queda una pregunta en el aire. ¿Qué otro rincón de nuestra geografía profunda deberíamos visitar? Hasta la próxima.